curso que, pues para mí que todos ya habían ganado su curso, pero me interesa que aprendan, no solo que tengan una nota favorable, y es en lo que estamos trabajando. ¿Recuerdan ustedes que en nuestra etapa procesal de la audiencia de primera declaración dejamos señaladas cosas pendientes? ¿Sí o no? ¿Qué fue eso? ¿Cómo? La presentación del acto conclusivo principalmente, y luego día y hora para la celebración de la audiencia de etapa intermedia, ¿verdad? Bueno, como ya estamos en esa situación, ahorita estamos en el punto en el cual ya estamos, si supongamos nosotros todos juzgados, todos pertenecemos al juzgado, y estamos a la espera de que, ¿quién presenta el acto conclusivo? El Ministerio Público presenta. Entonces estamos en espera de que el Ministerio Público se le venza el plazo, 2, 3, 4, 5 hasta 6 meses, dependiendo de la medida de coerción, ¿verdad? Se le venza el plazo que se le fijó, y ahora sí, presente su acto conclusivo, ¿verdad? Bueno, es importante que sepan que para poder continuar vamos a utilizar la misma metodología. Les voy a explicar nuevamente esta segunda fase del proceso penal. Sé de que muchos o todos ya lo saben, ¿verdad? Que tienen bien claro en relación al proceso penal completo, y esta fase intermedia, esta etapa intermedia y la audiencia de ofrecimiento de prueba no es la excepción. Pero para que unifiquemos nuestros conocimientos y vayamos en una misma dirección todos, pues lo voy a volver a explicar, ¿de acuerdo? Entonces, antes de entrar directamente a esa audiencia, tenía que recordarles que teníamos pendiente esa entrega del acto conclusivo. Y nuevamente, antes de iniciar, necesito también refrescarles que hay 3 vías en las cuales el proceso penal puede concluir. Una puede hacer que concluya la investigación sin ni siquiera empezar el proceso penal. Y 2, que pueden concluir el proceso penal en esta etapa en la que estamos para que éste no continúe. ¿Cuáles son estas, muchachos? Ya hemos hablado el sobreseimiento y clausura provisional. No, si están pilas. Bueno, ¿y cuál es aquella medida, diligencia, incidente, llamémoslo mejor, que se puede realizar por parte del Ministerio Público en la etapa de investigación? Perdón, en la investigación preliminar. ¿Cómo? No, eso es en la audiencia, la falta de mérito. Efectivamente, es la desestimación. Exactamente. Vamos a ver rápido esto. Vamos a profundizar tantito porque no lo hemos hecho. En cuanto a la desestimación, esta es una figura, una institución, un incidente que se puede promover por parte del Ministerio Público
en el momento que se plantea la denuncia, antes de la audiencia de primera declaración. Antes de llegar al juzgado a la audiencia de primera declaración, puede llegar a figurar la desestimación. ¿Y por qué? Vean, vamos todos, artículo 310 de nuestro Código Procesal Penal. Artículo 310. Sigan la lectura. Sigan la lectura. Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial, ¿qué son esos, muchachos? Es que no les digo que ustedes son mis alumnos. Actos introductorios. Bien, cuando el hecho de denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no pueda proceder, el fiscal desestimará. Plazo para la desestimación: dentro de los 20 días siguientes de presentada la misma. ¿A qué se refiere con la misma? La denuncia, la querella, la prevención policial. O sea, se presenta, el Ministerio Público la tiene en sus manos, tiene un plazo de 20 días para realizar esa investigación preliminar y determinar si procede o puede continuar con una acusación o solicita, perdón, no la solicita, desestima, realiza la desestimación. Bueno, muy bien. Continúa la lectura. Comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado. Bueno, ahorita continuamos con la lectura. Resulta, ¿vas a pasar? ¿No? Muy bien. Resulta que una vez, esta es una desestimación en sede fiscal. Si quieren se lo anotan. Es una desestimación en sede fiscal. Así se debe de entender. Así se le llama ¿qué? En la práctica. Una desestimación en sede fiscal. El fiscal en su oficina fiscal realiza su investigación. 20 días después logra concluir que no procede, la denuncia no es constitutiva de delito o los elementos de prueba no establecen dirección en contra de quien se está denunciando, ¿verdad? A quien están denunciando, y no puede proceder con una acusación. Entonces realiza su desestimación, desestima esa denuncia. Es una forma, muchachos, en la que el Ministerio Público va limpiando prácticamente ese montón de denuncias que se le presentan para que no se le haga una mora fiscal. Regularmente, de 100 denuncias que se presentan o que se plantean, un 90% se desestiman y 10 tienen prosperidad. Y ahí va continuando esa investigación, imputación y demás, pero muchas ni siquiera se señala de esas denuncias quién podría ser el responsable, y entonces en contra de quién se va a perseguir o seguir una persecución penal. No hay forma. El fiscal desestima. ¿Qué debe hacer el fiscal una vez resuelva esto? ¿Qué debe hacer, muchachos? Notificarle a quién. Víctima, agraviado o denunciante. Bueno, le notifica. Y ahí viene la siguiente parte. Sigamos la lectura. ¿Quién tendrá, o sea, la víctima, aquellos que fueron notificados, quién tendrá la oportunidad, plazo, dentro de los
10 días siguientes a objetarla ante el juez competente. Comúnmente, muchachos, esa objeción se le llama oposición a la desestimación. También se puede decir objetar a la desestimación, pero es comúnmente conocida como oposición a la desestimación. Entonces, aquella persona que se le notificó tiene la oportunidad dentro del plazo de 10 días a presentar ¿qué? la oposición a la Oposición a la desestimación que hizo el fiscal. ¿Cómo lo va a hacer? Definitivamente presentando medios de prueba, presentando un memorial de oposición ante el juez, estableciéndole que sí hay elementos de convicción que puedan establecer que sufrió o que la denuncia que planteó es constitutivo de delito, número 1, y también que existe una persona individualizada que se señala como responsable de haber cometido aquel hecho antijurídico, ¿verdad? Y acompañará todos los elementos probatorios, medios de prueba, todo lo que tenga para hacerle ver al juez de que sí existe y que sí puede continuar una persecución penal y que no procede entonces la desestimación que realiza el Ministerio Público. Bueno, ahora, ¿qué resuelve el juez? Hay una siguiente vía, pero vamos a resolver esta de una vez. Resulta que a la oposición a la desestimación se llevará a cabo una audiencia en la cual serán citados tanto el opositor, o sea, aquel denunciante que se opone, y el fiscal. Se le concederá la palabra a ambos para que argumenten y a continuación deberá resolver el juez. Si declara con lugar la oposición, si la declara con lugar, ahorita vamos a ver el resultado. Pero si la declara sin lugar, ¿qué sucede? ¿Será que nosotros, abogados, que estamos convencidos de que hay un hecho antijurídico del cual nuestro patrocinado fue víctima y que no continuará la investigación y que quedará impune, nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Y qué vamos a hacer? Resulta, muchachos, que ante la decisión que tomó el juez, como fue en audiencia, ¿verdad? Como fue en audiencia, esta decisión no podrá ser reponible, o sea, el recurso de reposición no va a proceder. ¿Por qué? Recuerdan ustedes que el artículo 402 establece que la reposición procederá ¿cuándo? ¿Cuándo? Exactamente, aquellas resoluciones hayan sido dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. Y aquí estuvieron en audiencia los tres, ¿verdad? Juez, MP y el denunciante que se opuso, ¿verdad? O sea que sí estuvo en audiencia, se le corrió audiencia, argumentó y aún así se le quedó sin lugar. Aquí, muchachos, no se necesita agotar definitividad para proceder a hacer el planteamiento de una acción constitucional de amparo. Y es allí donde se van a alegar aquellas garantías constitucionales que nos están siendo vedadas en este momento, derivado a que no va a proceder la investigación ante el hecho antijurídico que sufrió nuestro patrocinado. Bueno, eso quiere decir que en contra de la oposición, de la decisión de la oposición a la desestimación, todavía nos queda una oportunidad de que todo regrese al inicio y que sí sea investigado y perseguido en contra de una persona X. No, únicamente la acción constitucional de amparo. Ahora,
la otra vía. ¿Qué sucede si la oposición a la desestimación se declara con lugar? Sigamos la lectura. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal. Entonces, muchachos, si en dado caso resulta que se declara con lugar la oposición a la desestimación, pues entonces el juez le ordenará al Ministerio Público que designe un nuevo fiscal. ¿Por qué? Es lógico. El fiscal ya investigó, se dio la tarea exhaustiva de investigar el hecho que se le denunció. Y él está convencido de que aquí no hay delito, ni hay a quien perseguir. Para que haya una mente saneada, limpia, en blanco, es que se designa un nuevo fiscal para que haga la misma tarea. Si éste, por supuesto, decide al final de su investigación, de sus 20 días, volver a solicitar la desestimación o desestimar en sede fiscal, pues entonces no hay más que hacer. Vean, muchachos. Continuamos con la lectura, el segundo párrafo, y aquí pueden, en la parte de arribita, dime. Menciona la compañerita que si aquí se da el apartamiento a petición de parte, o sea, del abogado defensor, si se puede dar, se solicitar el apartamiento del fiscal, ¿verdad? Para que sea otro el que continúe investigando. Aquí es en automático. La ley ya establece de que el juez lo debe ordenar. El juez no puede permitir o pasársele por alto no establecer que sea un ordenarle al MP de que investigue un nuevo fiscal. No. El apartamiento de este fiscal se solicita a petición de parte cuando al fiscal se le recusa, cuando éste ya investigó o cuando no ha investigado, ¿verdad? Hay otras instituciones que se pueden plantear en esos casos, ¿verdad? Y como no hay una investigación que se realiza o una investigación deficiente por parte del fiscal, sí se puede demostrar que esa investigación es deficiente, plantear, supongamos, una especie de denuncia ante el juez en contra de ese agente fiscal y solicitar que lo aparte y que sea otro. Dependiendo de las condiciones, el juez puede acceder o no a ese apartamiento. Bueno, continuemos con la lectura. Dime. Menciona la compañerita de que si en dado caso nosotros abogados defensores nosotros estábamos contentos porque el fiscal desestimó, ¿verdad? El fiscal desestimó, se opuso el denunciante, el juez conoció, declara con lugar la oposición y pues ahora pues ya nos dieron vuelta a la tortilla, ¿verdad? Ahora sí nos siguen investigando, ¿verdad? No hay realmente recurso que se pueda plantear. No hay. La investigación debe continuar. Precisamente por eso, la investigación es libre. No hay una imputación aún. Media vez no estemos bajo ningún tipo de medida de coerción, pues la investigación es libre hasta ese momento, ¿verdad? Y toda denuncia debe ser investigada.
¿verdad? Entonces no hay, hasta ahí no hay todavía algún recurso que se pueda plantear. El proceso ni siquiera ha iniciado, ¿verdad? Ahorita el único que tiene el derecho es aquel que planteó la denuncia y está buscando la manera de que no se le vea el derecho de que se le garantice la administración de justicia. Dime. ¿La desestimación se le notifica al sindicato? Pregunta la compañerita. No. Hasta ahorita él ni siquiera sabe que lo están investigando. Y si sabe, tampoco se le hace conocimiento absolutamente nada. ¿Verdad? Bueno. Continuemos con la lectura. Ahora sí, por favor. En los casos, ahí en la parte de arriba pueden escribir la desestimación judicial. En ese otro párrafo. En los casos en que no se encuentre individualizada a la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. ¿Qué sucede aquí, muchachos? Que el fiscal en estos dos panoramas, ¿verdad? No se puede individualizar a la víctima, o sean aquellos casos graves en los cuales el impacto social sea mayor, entonces tendrá que, no podrá realizar la desestimación en sede fiscal, o sea, solito él, y notificarle a al denunciante. No, tendrá que ir ante el juez, solicitar una audiencia unilateral, o sea, solo él y el juez, para hacerle ver de que la denuncia planteada no es constitutiva de delito, que la denuncia planteada no va dirigida a una persona en específica, que no hay a quien perseguir, que no existen elementos de convicción que se dirijan a la persona que se está acusando. Y entonces ahí va a solicitarle al juez de que apruebe la desestimación que él está planteando. Aquí la está planteando él, ¿verdad? Y el juez tendrá que aprobarla o no. ¿Qué sucederá en estos casos, muchachos? Nosotros somos nuevamente los abogados, ¿verdad?, del agraviado, aquel que sufrió el hecho antijurídico. Y estamos convencidos de que hay una acción ilícita y tenemos individualizada a una persona y contamos con elementos de convicción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a plantear, muchachos? ¿Una apelación? No. ¿La recusación? No. ¿Cómo? Revisión tampoco. Pero si hay un denunciante, por eso, la denuncia alguien la tuvo que haber puesto, ¿verdad? Entonces, al denunciante, a la víctima o agraviado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a plantear? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados nosotros abogados? Una reposición. Una reposición. El artículo 402 que acabamos de decir, que procede la reposición cuando no exista audiencia previa y que no sea apelable. Eso quiere decir que procede la reposición. ¿Acaso nosotros, si nuestro agraviado estuvo en la audiencia? Les acabo de decir que la audiencia donde el fiscal le solicitó la desestimación al juez es unilateral, o sea, juez y fiscal. No estaba presente ni nosotros abogados ni nuestro patrocinado. ¿Qué vamos a plantear entonces? Procede la reposición. ¿Cuál es el objeto de la reposición? Hacer que el juez reconsidere su postura, declare con lugar la reposición y revierta la decisión que tomó. ¿Cómo lo vamos a hacer? Claro, planteamos nuestro memorial de reposición como lo hicimos anteriormente, fundado categóricamente con los medios de prueba, estableciendo que hay una víctima, que hay un victimario y que lo podemos señalar directamente. Y no solo eso, que lo podemos probar. Hay pruebas iniciales, cómo poderlo seguir, cómo perseguirlo.
entonces la reposición sí procede. Reconsidera el juez y ya toma una decisión. Bueno, si en dado caso toma la decisión de declarar con lugar la reposición, revierte su decisión y decide de que se debe investigar, llegamos al mismo punto, ¿verdad? Un nuevo fiscal, investigación, nuevos plazos. Pero ¿y si no? ¿Y si nos declaran sin lugar la reposición? ¿Qué hacemos? Ahí planteamos entonces nuestra acción constitucional de amparo. ¿Por qué? Porque en este caso sí esa reposición figuró como la definitividad para poder llegar a la acción constitucional de amparo. Para poder acceder al amparo, bueno, yo creo que ustedes lo saben, para poder acceder al amparo tenemos que agotar todos los recursos ordinarios. Cuando ya no existan y que cumplamos con los demás elementos para su admisibilidad, pues podemos plantear la acción constitucional. Hasta aquí, muchachos, tenemos entonces la desestimación, una forma de cómo antes de iniciar el proceso penal concluir con él. Dime. Un querellante puede solicitar la reposición. Hasta este momento no hay querellantes establecidos. Hasta este momento no hay ni querellantes provisionales, nada. Aquí solo denunciante, víctima, pero querellantes todavía no hay. Entonces no se puede plantear en este momento. Vamos, muchachos, a las que ustedes habían mencionado. Exactamente. Sobreseimiento y clausura provisional, artículo 328 y 331. Vean, otras dos formas en las cuales se puede concluir con el proceso penal. Distintas y distintos efectos. Resulta, muchachos, de que en el momento procesal oportuno que nos encontramos ahorita, es en el que se plantea o que figuran estas instituciones o incidencias, el sobreseimiento o la clausura provisional. Recuerden que acabamos de concluir con la audiencia de primera declaración, ¿verdad? La acabamos de concluir. Estamos ahorita en el plazo de la investigación, ¿sí o no? A la espera de que el Ministerio Público presente su acto conclusivo. Ok. ¿Qué va a suceder, muchachos, si el Ministerio Público, después de 2, 3, 4, 5 o hasta 6 meses de haber investigado, establece que no hay elementos y no ha podido hasta el momento encontrar un elemento que pueda señalar a la persona que tenemos acusada del delito que se cometió? Porque efectivamente sí hay una acción ilícita, sí hay un agraviado, sí hay un arma homicida, sí hay, ¿cómo se llaman?, cascabillos de municiones. Entonces, denme un segundito. Entonces, ¿qué va a suceder? Denme un segundo. Bien, entonces, muchachos, ¿cómo vamos? El sobreseimiento es la figura. El sobreseimiento es la figura en que, si en dado caso no existen estos elementos para imputar, para presentar ese acto conclusivo, vamos a tener que acudir a ella. No podríamos llegar al día que se nos señaló con un sobre a presentar el acto conclusivo cuando no tenemos ninguna prueba, ¿verdad? Bueno, leamos artículo 328.
corresponderá sobreseer en favor de un imputado cuando resultara evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena. O sea, ¿cuál podría ser esto? Si en el Código Penal no está señalado como delito haberle sacado la lengua a Juan a Pedro, ¿y qué hacemos? Porque en nuestro Código Penal están tipificados todos los delitos y la pena a imponer a los infractores, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos si no está tipificado? Bueno, tenemos algún impedimento. Por un ejemplo, ¿verdad, muchachos? Cuando resultara evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad o corrección. 2. Cuando a pesar de la falta de certeza no existiere razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba o fuere imposible requerir fundadamente la apertura a juicio. Vean y escríbanlo. ¿Cuál es el efecto del sobreseimiento? Escríbanlo. Cierra irrevocablemente el proceso. Bueno, tenemos el sobreseimiento entonces. No logramos establecer en la investigación, ya se nos venció el plazo y tenemos que presentar el acto conclusivo. Pero no podemos entregar un sobre o una hoja en blanco, ¿verdad? Y somos razonables. Les comenté al inicio, una de las formas, bueno, la forma ideal en la que el Ministerio Público puede depurar todas las denuncias y no permitir que éstas acumulen una mora fiscal, es sobreseer los procesos cuando no exista ilícito en la denuncia o no se pueda perseguir a nadie por la acción ilícita que se cometió o no existan elementos probatorios. Entonces, en esos casos va a tener que plantear su sobreseimiento, hacerle de conocimiento al juez. En vez de presentar el acto conclusivo, presenta su sobreseimiento y el juez deberá resolver. Si en dado caso el juez, al leer el planteamiento del sobreseimiento que plantea el Ministerio Público y lo convence que efectivamente ya buscó y no encontró nada, o que las pruebas del hecho ilícito sí señalan de que hay una víctima, pero que no es la persona que nos acusamos, no es el victimario, pues entonces se solicita el sobreseimiento. El juez lo aprueba y una vez aprobado, muchachos, se cierra irrevocablemente el proceso. El sobreseimiento sí es apelable, o sea que la otra parte podría apelarlo y una sala de la Corte de Apelaciones Penal tener que conocer sobre esa apelación y poder revertir la decisión si es que así lo consideran. ¿Sí? Menciona el compañero de que si en dado caso se sobreseyere, se apela y demás, y se revierte, si opera aquella fórmula de que todo aquel que haya sido perseguido penalmente por un delito no puede ser perseguido en otra ocasión por el mismo delito. No. Vean esto. El artículo 404 del Código Procesal Penal establece la apelación y establece un plazo para plantearla. ¿Cuál es el plazo? La apelación se planteará dentro del plazo de 3 días. Si dentro del plazo de 3 días
quien está inconforme plantea el recurso de apelación, ¿acaso ha causado firmeza el sobreseimiento? No ha causado firmeza. La investigación, la imputación y demás no ha concluido. Si la plantea en tiempo, entonces habilita a la sala para conocer el recurso y revocar si así lo considera pertinente o confirmarlo. En caso que lo revocara, continúa la investigación por el delito, ¿verdad? Continúa la imputación, etapa intermedia, continúa y hasta juicio, ¿verdad? Ahí continúa. ¿Qué sucede si no se plantea en los 3 días? Y se plantea el 4.º día, supongamos. El derecho precluyó. Una vez vencido el plazo para apelar, esa resolución causa firmeza, o sea, cosa juzgada. Y ahí sí vamos al punto que planteaba el compañero. Cuando haya causado efecto de cosa juzgada, no se podrá investigar nuevamente por el mismo delito a esta persona. Ahí sí, pero planteado el recurso en tiempo, aquí no hemos terminado, ¿verdad? Bueno, tenemos el sobreseimiento entonces, muchachos. Una forma de cómo concluir el proceso en esta etapa procesal. No tenemos elementos de convicción y ahí tendrá que concluir esto. Pero si no procede el sobreseimiento, llega el momento en el que se está investigando, se nos agota el tiempo a nosotros fiscales, se nos agota el tiempo, 2, 3, 4, 5, 6 meses, y no logramos concluir con la investigación que señale verídicamente que la persona que estamos acusando es el responsable del hecho antijurídico o los elementos de convicción necesarios para imputarlo, para acusarlo, entonces podemos ir a la vía de la clausura provisional. El artículo 331 establece la clausura provisional y menciona, sigan la lectura, si no correspondiere sobreseer, o sea, ahí sí no corresponde sobreseer, y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura de juicio, se deberá mencionar concretamente, exacto una línea, ¿verdad? Se ordenará la clausura del procedimiento por un auto fundado, o sea, un auto de clausura provisional, exactamente. O sea, es una resolución de los 3 tipos que existen, ¿verdad? Decretos, autos y sentencias. Es un auto, pero fundado, o sea, con fundamento y argumentos que establezcan que no hay investigación que hasta el momento pueda imputar o imputarse en contra del sindicado. Bueno, en auto fundado, ¿qué deberá mencionar ese auto fundado? Concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Leamos nuevamente esa línea. Los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Resulta, muchachos, que este es el momento de la investigación en el que el Ministerio Público establece de que hay 3 o 4 puntos que investigó que podrían dar frutos, pero necesita más tiempo, que hasta el momento no ha podido recabar de allí, o está a la espera de un informe, está a la espera de que una persona de Estados Unidos venga, una muestra de sangre, cosas así, importante, pero que en ese instante no se puede obtener, pero que podría dar fruto a un medio de prueba que declare positivamente la acusación en contra de una persona. Entonces, para eso sirve la clausura provisional, porque efectivamente se solicita, en vez de presentar el acto conclusivo, porque vamos a quedar en ridículo cuando vaya una hoja en blanco, entonces
la clausura provisional y se le hace ver al juez específicamente cuáles son las vías a investigar y qué podría concretamente lograrse con esa investigación, y que necesita más tiempo porque se le agotó. El juez resuelve declarar con lugar la clausura provisional, y es en ese momento en el que establece qué es lo que se va a investigar y qué es lo que se podrá, como posiblemente se logre, ¿verdad? Se podrá incorporar en su momento. Pero ¿cuál es el efecto de esta clausura provisional? Ahí continúa y subrayenlo, muchachos. Cesará, subrayenlo ahí sin miedo. Cesará toda medida de coerción. ¿Para quién? Muy bien. O sea que le beneficia nuevamente al imputado. Cesará toda medida de coerción. En el sobreseguimiento, ¿cuál es el efecto? Cierre irrevocable del proceso. Cierre irrevocable del proceso. ¿Cuál es el efecto de la clausura provisional? Cesación de toda medida de coerción. O sea, se revocan las medidas de coerción. ¿Cuáles son las medidas de coerción que pueden existir o que existen? Prisión preventiva y medidas sustitutivas. Supongamos de que está bajo la medida de coerción de medidas sustitutivas, y las medidas sustitutivas que tiene fijadas es ir a firmar cada 15 días a la fiscalía y tiene el arraigo, no poder salir del país. ¿Qué va a pasar en ese momento? Se van a revocar. La persona es libre provisionalmente. Sabe bien que hay una investigación que se sigue en su contra, no un proceso penal que se sigue en su contra. Ya no. Una investigación. Él es libre. Si se llega a tener nuevos elementos de convicción, entonces se plantean estos elementos de convicción y se continúa con el proceso penal. Si no se llega a tener elementos de convicción después de investigarlos, ¿qué va a solicitar el Ministerio Público, muchachos? Sobreseer definitivamente. No le conviene tener por años esa investigación o esa denuncia cuando solo le causa mora fiscal. Entonces, si no hay más que hacer, solicita el sobreseguimiento. Si logra recabar elementos de convicción que sí efectivamente establezcan la responsabilidad penal del sindicado en el hecho que se establece como ilícito penal, pues entonces lo hará saber y se continúa. En el caso de que la medida de coerción sea de prisión preventiva y él esté guardando prisión y se declara con lugar el sobreseguimiento, ¿qué sucede? Queda libre, muchachos. Libre. Muy bien. Hay algo más que tenía que mencionarles, y como ya el tiempo se nos está agotando, por favor quiero que le den lectura del artículo 116 al artículo 118. Es importante porque esto tiene relación específica con la audiencia de etapa intermedia que vamos a continuar y ofrecimiento de prueba. Pongan atención, no hemos concluido. Pongan atención. Saquen sus cuadernos. Vamos a continuar hasta las 8:30. No, vean, pero pongan atención, pues, pongan atención. Resulta, muchachos, que es importante tener conciencia de esto. A un inicio, en la audiencia de primera declaración, en esa audiencia habían personas que se consideraban agraviadas y podían solicitar al juez
que se les concediera la condición de querellantes provisionales. Querellantes adhesivos provisionales, ¿verdad? Ahora vean esto. El momento procesal oportuno para solicitar que esos querellantes provisionales sean considerados o sea otorgada la calidad de querellantes definitivos es ahora, en el momento en el que la audiencia de etapa intermedia se está iniciando, antes de que concluya la acusación. Si no se hace, muchachos, si no se solicita, aquellos que vienen siendo querellantes, no se solicita que cambie la figura a querellante definitivo, ya se amoló, porque ya no se va a poder. Aun cuando se quiera personar y lo que sea, ya no se va a poder. Tenía la calidad de querellante provisional, hasta aquí llegó. Si no lo solicita y no se lo resuelven, ishkamik. ¿Sí, muchachos? Hasta ahí llegamos. Entonces es importante. Vean, la audiencia de etapa intermedia y ofrecimiento de prueba es corta. En la próxima clase, aunque nos vayamos un poquito tarde, se las voy a esclarecer todas, como les decía, para que tengamos uniformidad. Esa uniformidad nos va a permitir no solo tener, pongan atención, nadie se mueve. Como dicen los niños, congelados, a cosas que me entiendan. Bueno, el asunto es, muchachos, es que nos va a permitir que tengamos facilidad de comprensión. Lo mismo van a repetir nuestros compañeros expositores en la simulación de esta audiencia, y lo mismo tendremos que repetir en nuestro examen, ¿verdad? Así como lo hicimos. Si no nos dio tiempo, vamos a tener que estar mejor preparados para que la celeridad esté a nuestro favor. ¿De acuerdo? No estamos inventando el agua azucarada, necesito que aprendan. ¿De acuerdo? Y que me lo demuestren en el examen. Dame un segundito. Entonces, muchachos, otro punto importante. Los grupos que van a continuar a partir de la próxima semana, porque va a ser a partir del próximo martes en nuestras clases virtuales. Entonces ellos van a tener la oportunidad de grabar su presentación, su audiencia. 4 grupos la próxima semana, o sea, del 8 al 12, ¿verdad? Del 8 al 12. Del 9 al 12. Efectivamente, del 9 al 12. Del 13 en adelante, por lo menos los siguientes 4, no sé si nos va a dar tiempo a hacerlo aquí presencial, pero estén preparados, porque la idea es de que lo hagamos 2 grupos por día, la siguiente semana presencial. Estén preparados. Algo más, para efectos de notas del examen. Pongan atención, muchachos, es importante para ustedes. Para efectos de nota del examen, aquellos 8 grupos que ya participaron, por favor, el coordinador me escribe en privado y me manda el listadito nuevamente, o me lo reenvía. ¿De acuerdo? Me lo reenvía con el listadito de los que participaron, y si alguien no participó, pues nos lo desconchamos, ¿verdad? Eso, los 8 grupos. Los 4 grupos que pasen la próxima semana, antes de ese día, me tienen que enviar el listado de sus integrantes y qué participación tendrá cada uno de todos los integrantes, ¿de acuerdo? Antes del día de la clase en la cual van a hacer su presentación, ¿de acuerdo? Por mí eso es todo. Feliz noche, cuídense mucho, bendiciones a todos.